pero la semana que viene hay un nuevo feriado. ¿Se enteraron? ¿No se enteraron? Sí. Cosas que pasan acá nomás. Era feriado el martes, ahora es feriado lunes y martes. Y la otra semana es feriado jueves y viernes. Lo cual está buenísimo para irse a un lado, está muy malo para organizar una carrera, ¿no? Bien, escuchen. Yo me enteré hoy, ayer, cuando esto, todavía no organicé de vuelta el cronograma, pero evidentemente va a haber que organizarlo otra vez. Probablemente se termine cambiando todo una semana más para adelante. Se lo voy a confirmar por el campus, voy a actualizar el cronograma, pero tal vez la semana que viene no haya nada de biofísica y corramos todo una semana más y todo se termine adelantando una semana, ¿sí? Lo cual es una cagada para ustedes porque se les van a juntar todos los parciales, era lo que no queríamos que pase. Pero bueno, no sé, vemos si lo podemos arreglar de otra manera. La idea nuestra siempre es arrancar una semana antes con los prácticos, con todo, para que el parcial de biofísica a ustedes les quede una semana antes del resto de los parciales. Pero si tenemos que retrasar toda una semana, tal vez se les termine juntando todo después. Vamos a ver si hay otra forma de solucionarlo. Pero por lo pronto, estén atentos a alguna comunicación en el campus y estén atentos a la actualización del cronograma. Bien. Segundo tema. Tercer tema. No sé si se enteraron, pero esta semana en las universidades hay paro. ¿Sabían o no sabían? Sí. Bien. Me voy a tomar 2 minutos solamente para hablar del tema porque no hablo nunca de política en las clases. De hecho, es la primera vez que voy a hablar de política en clase. No me gusta. Más allá de que me gusta la política, tengo mi ideología como cualquiera. No me gusta meterme en el tema porque doy biofísica, así que no tiene nada que ver. Pero les cuento que esta semana hay paro por algo que se llama Ley de Financiamiento Universitario, que es un reclamo que los docentes tenemos con el gobierno para que nos restituyan el salario que teníamos, o sea, el nivel de salario que teníamos a diciembre del 2023, que fue cuando asumió este gobierno. Siendo totalmente sincero con ustedes, no es que estábamos en una maravilla ni cobrábamos una fortuna, pero la verdad que este gobierno nos costó un montón. ¿Sí? Entonces, estamos de paro. Yo no hago paro nunca, no hice paro nunca desde que estoy acá, pero quiero que sepan que si la cosa sigue y esto sigue así, nos sigue recortando el sueldo y demás, yo voy a empezar a hacer paro, ¿sí? Nunca quiero hacer paro porque los perjudicados del paro son ustedes. Para mí es re fácil hacer paro, no vengo listo. ¿Sí? Pero ya estamos en un nivel bastante difícil de mantener. ¿Sí? Además del sueldo, de las puteadas que nos pegan, de que nos dicen que somos vagos, que somos ñoquis. La situación en las universidades no es una maravilla, no era una maravilla antes, no es una maravilla ahora, tenemos un montón de problemas, pero puntualmente en nuestro salario el recorte que tenemos ahora es importante, sépanlo. Después hay otros problemas que no son culpa de este gobierno, ni el que pasó, ni el que pasó, ni el que pasó, sino que son problemas de años que tienen las universidades, ¿sí? Pero quería aclarar por las dudas para que sepan, porque generalmente acá en fisiología no se hace paro, no van a ver algún profe que haga paro. Pero bueno, sepan que la situación no está buena y que, nada, llegado el caso, si esto sigue así, yo particularmente voy a empezar a hacer paro. Pero, de vuelta, se los voy a avisar por el campus, veremos cómo se hace, etcétera, 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 ¿sí? Pero les quería decir eso, tomarme ese minutito para aclararles eso. Nada, voy a empezar a dar detalles, pero no importa. Bueno. Gente, arrancamos con el teórico de hoy. El teórico de hoy es sobre biomecánica, en realidad sobre momentos. Ustedes entran al material teórico, que es sobre el momento de fuerza, que ahora vamos a ver lo que significa. Y la onda es que este práctico es muy introductorio para la materia que viene el año que viene, que se llama biomecánica. ¿Sí? Biomecánica es como, a ver, si hay que elegir 2 o 3 materias clave de la carrera, biomecánica es una. Sin duda. Acá obviamente que no vamos a ver conceptos de biomecánica articular, que es lo que van a ver en biomecánica,
sino que lo que vamos a ver es conceptos básicos para entender lo que viene después en biomecánica, ¿sí? O sea, van a ver lo que es un momento de fuerza, palancas, etcétera, etcétera. Por ahí va a haber algunos conceptos que si fuiste a una escuela técnica ya lo tenés. Y bueno, nada, vas a ver de vuelta, pero probablemente sean conceptos que la mayoría de ustedes nunca vio. ¿Sí? Estos son los contenidos así rápido. Y vamos a ver algunos conceptos antes de empezar. Concepto del momento, que era lo que yo les decía que es el título que tiene el material teórico. Concepto de equilibrio, centro de gravedad, línea de acción, y vamos a ver algunos ejemplos campeonas, y si nos da el tiempo, vamos a hacer algunas pruebitas y demás, ¿sí? Como siempre, cualquier cosa que no entiendan, gente, levanten la mano y pregunten. Como conceptos previos vamos a ver esto. La diferencia entre base de sustentación y área de apoyo. La primera ley de Newton, que algo vimos el teórico pasado, que no está desconectado del teórico pasado, ¿sí? El momento de fuerza, generalmente en todos los materiales es lo que viene después que da fuerza, ¿sí? Vamos a ver palanca y vamos a ver los elementos que tiene la palanca. Vamos con lo primero, base de sustentación, gente. Concepto bastante importante en kinesia. Si ustedes se paran en dos pies, como andamos los humanos por la vida generalmente, la base de sustentación te dice que es el polígono que se forma entre todos los bordes externos que tiene básicamente los pies en donde estás parado. Para que se entienda. Si vos estás así paradito con los dos pies, esto es como que estás dibujando la huella plantar, ¿no? Supongo que entienden eso. Bien, si vos unís todos los puntos externos de eso, ese dibujito que te queda es la base de sustentación. ¿Sí? Es importante entender lo que es la base de sustentación para entender después el equilibrio o el desequilibrio de una persona. Y eso es igual para cualquier cosa, para cualquier cuerpo, para cualquier cosa, ¿eh? O sea, en los humanos obviamente que está dado por los pies, pero cualquier cosa tiene su base de sustentación. Y el área de apoyo, en cambio, es, o sea, esto es la base de sustentación cuando estás parado en dos pies y la base de sustentación cuando estás parado en un solo pie. ¿Sí? Estos son los dos dibujitos que ven ahí a la izquierda. ¿Sí? Es toda la parte que está marcada en gris, toda la parte que está pintada sería. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, ¿qué es un polígono? Un polígono es básicamente una forma geométrica. ¿Sí? Un triángulo es un polígono, un cuadrilátero es un polígono. ¿Sí? Es una forma geométrica que tiene lados y ángulos, etc. ¿Sí? Eso de ahí sería, si tiene 6 lados. Ah, ¿tiene 6 lados? Digo que sí. O no necesariamente. Lo pasamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, tiene 6. No le den tanta bola a la forma, ¿sí? Aparte no es tan. Los pies no son tan derechitos. No importa. ¿Sí? Pero un polígono es eso, o sea, es una forma geométrica. Bien, tenés la base de sustentación cuando estás parado en dos pies, la base cuando estás parado en uno. Y acá el libro te da otro ejemplo que es una persona que está en 4 patas entre comillas, ¿no? Con las 2 manos y los 2 pies. La base de sustentación sería todo eso que está marcado ahí, que no sé si lo llegan a ver, pero todo eso que está marcado ahí en una linita blanca y negra. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver abajo? Bien. Eso es la base de sustentación. ¿Y el área de apoyo? ¿Alguien tiene idea qué será? La base, ¿dónde está? El cuerpo. Bien, exacto. Como el nombre lo dice, el área de apoyo es la parte del cuerpo que está directamente apoyada. ¿Sí? Siempre la base de sustentación va a ser mayor que el área de apoyo, o al menos igual. Porque no sé si se dan cuenta, pero si yo tengo alguien que está parado en un solo pie y el pie está totalmente apoyado sobre el piso, base de sustentación y área de apoyo va a ser lo mismo. Pero generalmente la base de sustentación es un poquito más grande, ¿sí? Porque ya te incluye todo lo que está ahí, no solamente la parte que está apoyada puntualmente. ¿Y a alguien ya se le ocurre qué puede llegar a ser esa crucecita verde que está ahí?
o esa limita que le baja al tipo que está jugando al fútbol americano? Centro de gravedad. Bien, centro de gravedad. Vamos a ver ahora que no es exactamente el centro de gravedad, sino que es la línea de gravedad. Estamos bastante bien, ¿sí? Por lo pronto, acuérdense esas dos palabritas que son diferentes y sobre todo la base de sustentación, tenganla bastante en cuenta. El otro concepto, como vamos a ver en un momento, el otro concepto importante es el concepto de palanca. La palanca es, en física, una barra rígida que gira alrededor de un eje. Típico ejemplo para que lo entiendan es un univac. Pero cualquier cosa rígida que ustedes vean que gira alrededor de un eje, eso es una palanca. Las palancas tienen tres cosas fundamentales que sí o sí tienen que tener. En realidad 5, ahora vamos a ver. Que tienen que tener sí o sí para llamarse palanca. Una, la que les dije primero, es la del eje. El eje se llama punto de apoyo, se llama fulcro, y en el cuerpo humano generalmente se llama articulación. El eje es el punto a partir del cual gira la palanca. Después tienen lo que es la fuerza y la resistencia. La fuerza es lo que te hace, a ver, vamos a ponerlo otra vez. La resistencia es lo que tiene que vencer esa palanca. No sé, en el caso si estás moviendo una pesa, la pesa. La fuerza es lo que intenta mover esa resistencia. Y después tenés dos componentes más, que son el brazo de fuerza y el brazo de resistencia. O brazo de potencia y brazo de resistencia. El brazo de fuerza es la distancia que hay desde el punto, desde el eje, a donde está la fuerza. Y la resistencia es la distancia, que el brazo de resistencia es la distancia que hay desde el eje a donde está la resistencia. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿En base a dónde? ¿En base a qué es lo que está en el medio de la palanca? Como son tres componentes, yo puedo decir que hay uno primero, o dos extremos, mejor dicho, y uno en el medio. En base a qué es lo que está en el medio, yo puedo clasificar las palancas en tres tipos. Primer género, segundo género, tercer género. Las palancas del primer género son las que tienen en el medio el eje. Y obviamente, de un lado tiene la fuerza y del otro tiene la resistencia. ¿Sí? En esta que está acá, es obviamente la primera, la que está más a mi derecha, más a la izquierda. ¿Sí? Ahí tenés el típico ejemplo de sub y baja, pero también tenés el ejemplo de la pinza, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes piensan, la pinza gira alrededor de un eje, que es lo que está en el medio, y de un lado tiene la resistencia, que es lo que tenés que cortar, y del otro lado tiene la potencia, que es la fuerza que vos tenés que hacer para cortar lo que querés cortar. En las de segundo género, lo que tenés en el medio es la resistencia. Y un ejemplo que siempre se usa para la de segundo género es la carretilla. En la carretilla vos tenés un eje que está adelante, tenés una resistencia que es lo que llevas adentro de la carretilla, y vas vos atrás empujando la carretilla. No es que yo haya trabajado mucho en mi vida con la carretilla, pero más o menos la conocemos, ¿no? Esas son de segundo género. Y las de tercer género es cuando lo que tenés en el medio es la fuerza. En este caso, es una pincita de pilar, como está ahí, creo que es una pinza de pilar, o una pinza para agarrar cualquier cosa, de las chiquitas. Generalmente vos le haces la fuerza en un lado, tiene la resistencia en el otro, y gira la punta. ¿Sí? El punto de apoyo, o el giro, o el fulcro, lo que sea, está ahí, está en el extremo. Ahora bien, ustedes dirán, yo estoy estudiando kinesiología y estoy viendo palancas. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, el tema es que las articulaciones del cuerpo humano son básicamente palancas. Y también cada una tiene su género. Porque toda articulación tiene una fuerza, que siempre la hacen los músculos, tiene una resistencia, que es lo que tiene que mover ese músculo, y tiene algo donde gira, que es la articulación en sí. Y a ver si se animan ustedes a clasificarlas. La primera imagen que ven ahí, la de la cabeza, tiene
está haciendo referencia a la articulación de la mandíbula. ¿Sí? O las cervicales. Perdón, está haciendo referencia a las cervicales. Y te dice, mira, las vértebras cervicales tienen que vencer el peso de la cabeza. ¿Sí? Y lo hacen en parte con los músculos que están atrás de la nuca, así los extensores. ¿Qué tipo de palanca les parece que es esa? Primera aclaración. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Fíjense que lo que tiene que vencer, si está adelante, ahí tiene la R, y lo que está atrás son los músculos, que es lo que tiene que tirar la cabeza para atrás, y las articulaciones, las cervicales, están en el medio. ¿Otra oportunidad? Bien, primer ejemplo, ¿sí? En el segundo ejemplo vemos una pierna de una persona que se está poniendo en punta de pies. Entonces, si vos mirás cuando una persona se pone en punta de pies, el eje, el punto de donde gira, vos pensás que el pie está acá, perdón los que están virtual que no pueden verlo, pero capaz se muestra con el mouse. Si ustedes piensan que, consulto, los que están virtual, ¿pueden ver el mouse o no? Sí. Genial. Pues si ustedes piensan que el pie gira a partir de acá, cuando te pones en punta de pie, ¿sí? Porque te parás en esto que son los metatarsianos, y la potencia, la fuerza para ponerse en puntita de pie está dada por el gemelo que está acá, y la resistencia, que es el peso del cuerpo, está acá, ¿qué tipo de palanca se les ocurre que es? Segunda. El segundo género, estamos totalmente de acuerdo. Y si la primera es del primero, la segunda es del segundo, la tercera del tercero, o el profe es muy choto y le está haciendo trampa. No, la tercera es del tercero. Y si ustedes se ponen a mirar, esto es la articulación del codo con el bíceps. Entonces, el punto donde gira el codo está acá. La fuerza, la potencia está en el medio. Y la resistencia está dada por lo que tenga que levantar la mano, lo que tenga que flexionar el codo, mejor dicho, cuando esa persona hace la fuerza. Entonces, esto es un típico ejemplo de una palanca del tercer género. Y el otro concepto previo que tenemos que ver antes de empezar con el tema en sí, que en realidad ya empezamos, ¿no? Es lo de la primera ley de Newton. Ustedes se acuerdan que la primera ley de Newton decía que todo cuerpo está en reposo, sigue en reposo, a menos que sobre él actúe una fuerza externa, ¿no? Y que si las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo son cero, el cuerpo está en equilibrio. Hasta ahí, bárbaro. Pero fíjense que alguien un día se dio cuenta y dijo, che, pero ¿qué onda? Si yo agarro una barra rígida, la tiro de arriba para un lado, la tiro de abajo para el otro, y las dos fuerzas son iguales, yo voy a estar aplicándole dos fuerzas al cuerpo. Y las fuerzas van a ser una para un lado, otra para el otro. Si las dos son iguales, la fuerza va a dar cero. ¿Me siguen? Tipo, yo tiro la barra de arriba con 5 kilos para un lado y tiro de la barra de abajo con 5 kilos para el otro. Teóricamente, la sumatoria de fuerzas da cero. No teóricamente, sino que da cero. Pero, ¿ustedes qué se les ocurre? Este cuerpo, así como está con esa fuerza, ¿se mueve o no se mueve? Sí, se mueve. No, si vos le haces fuerza, sí se va a mover. Yo pensé que iba a ser unánime la respuesta, pero veo que no. Los que dicen que no se mueven, ¿por qué dicen que no se mueven? Porque tira igual para un lado o para el otro. Y los que dicen que se mueven, ¿por qué dicen que se mueven? Y entonces, ¿qué hace el objeto? Bien, rota, gira. Exacto, el cuerpo se mueve. Gira. Gira todo el cuerpo, salvo un puntito del cuerpo. El eje. No sé si lo ven, pero va a haber, el cuerpo va a girar entero, se va a mover entero, pero va a haber un punto, que va a ser el eje, que no se va a mover. Sí. ¿Lo ven o no lo ven? No. ¿Y ahí? Es más fácil verlo con el sub y bajo. Sí, pero mirá, imagínense que yo tiro la barra esta de arriba y de abajo y la barra gira, pero gira alrededor del punto donde más o menos yo tengo el mouse. Ese punto se va a quedar ahí, va a ser el único punto del cuerpo que va
que se va a quedar quieto, ¿sí? Entonces lo que alguien se dio cuenta un día es, ok, Newton. Creo que fue el mismo Newton, ¿eh? Pero bueno. Está chiche con que vos digas que si las fuerzas son iguales a cero, el cuerpo no se mueve, pero esa no es una condición suficiente, es una condición necesaria. Para que realmente no se mueva, tienen que pasar dos cosas. Vos necesitas que la suma de las fuerzas sea cero, pero necesitas que la suma de los momentos de la fuerza sea cero. No solamente necesitas que las fuerzas sean iguales, vos necesitas que si multiplicás las fuerzas por las distancias a donde se están aplicando, que eso es justamente el momento de fuerza que ahora vamos a ver, si esas dos cosas dan cero, realmente el cuerpo no se mueve, si no se mueve. Entonces la tendencia de la fuerza a generar una rotación, que es esto que están viendo acá, depende de cuánta fuerza le hagas y de la distancia a ese punto. Ahora eso lo vamos a ver bien más adelante, ¿sí? Es exactamente la parte clara. El momento de una fuerza, que por alguna razón se simboliza con esa letra T media rara, o la M, es la fuerza que vos le ejerces a ese cuerpo multiplicada por la distancia desde donde la ejerces. ¿Sí? Está ahí. El momento de la fuerza de un cuerpo es la fuerza multiplicada por la distancia a la cual aplicás esa fuerza. Y fíjense que distancia tiene una palabrita que es perpendicular. Ahora vamos a ver por qué. Entonces la fórmula del momento de fuerza es fuerza por distancia. El año que viene en biomecánica, o este año no me acuerdo cuándo tiene biomecánica, se complejiza un poquito más la fórmula, pero no mucho más. Básicamente es esto, fuerza por distancia. Para calcular el momento de algo, es fuerza por distancia. Y como puede girar para un lado o puede girar para el otro, un día a alguien se le ocurrió decir, che, bueno, si gira en el sentido de las agujas del reloj, ese momento es negativo. Y si gira en el sentido contrario, si gira en el sentido de las agujas del reloj, es negativo, y si gira en el sentido contrario, es positivo. ¿Se entiende? ¿No se entiende nada de lo que estoy diciendo? Sí, sí. Gente virtual, ¿cómo vienen? Bien, profe. Responde. Bien, bien. Bien, me gusta. Creo que vienen mejor que la gente que está presencial. Porque las caras que estoy viendo acá, gente, realmente son de horror. Son de qué estoy haciendo en este momento en kinesiología, si podría estar jugando al padre tranquilamente. Bueno, ahora van a ver que todos estos conceptos medios raros empiezan a tomar un poquito de forma. El ejemplo típico que se da para entender el momento de fuerza, así como hay para ver lo de la palanca de la sub y baja, es el de una llave intentando girar una tuerca. Yo les pregunto a la gente que la tiene súper mega clara con la mecánica, si yo tengo una tuerca que está muy difícil de aflojar, ¿qué me conviene usar? ¿Una llave francesa cortita o una llave francesa más larga? Corta, amiga, no la vas a sacar más, te juro. Me gusta tu, ¿cómo se dice? Tu ganas de oponerte al resto. Eso me gusta. Porque el 99% grito largo y dice, no, corta. Me gusta tu actitud. Pero no, claramente, una palanca más larga te da un mayor momento de fuerza. Y es por esto que yo les acabo de decir, que el momento de la fuerza es fuerza por distancia. Si vos querés calcular el momento de fuerza que estás haciendo con una llave inglesa que mide, qué sé yo, 25 centímetros como está acá, y le estás haciendo una fuerza de 50 newton, porque habrán visto que las fuerzas se miden en newton, en el archivo pasado, vos directamente lo multiplicás, la distancia en metros, la fuerza en newton, y te da 50 por 0,25, que creo que da 12,5 newton por metro, ¿sí? Y eso es el momento de la fuerza.
Ah, el resultado es Newton por metro. El resultado de un momento de fuerza es Newton por metro. Newton metro. Sí, amigo. Bien, acá me preguntan si mientras más larga sea la distancia, más largo, necesita un punto de apoyo más largo. No, un punto de apoyo como una columna. Ah. Hacer la resistencia, hacer más larga. Bueno, pero mirá, acá tenés resistencia y punto de apoyo en el mismo ejemplo, porque la tuerquita es el punto donde apoya el eje y al mismo tiempo la resistencia que tenés que vencer. ¿Sí? Ejemplos de esto. ¿Alguien alguna vez cambió una rueda de auto? Bien, ¿y cómo son las llaves inglesas para cambiar la rueda, para sacar las tuercas de la rueda del auto? También cruz y son larguitas, ¿no? Bien. Lo mismo, están buscando aumentar el momento de fuerza. Hay veces que tenés que saltar, hay veces que no la podés cambiar, hay gente como yo que no puede cambiar una rueda, no les voy a mentir. Y si ustedes se fijan, hay un montón de cosas que trabajan con este mismo principio. Lo vamos a ver en energía, pero por ejemplo, los gatos para levantar autos, no los gatos de mascota, funcionan más o menos con el mismo principio. Si transforman energía a partir del movimiento, no me quiero ir al otro tema. Profe, Sí. puede ser o sea, Newton y kilopondio es lo mismo, digamos. Vamos. Bien, acá me preguntan si Newton y kilopondio es lo mismo. No es lo mismo, pero los dos son unidades de medidas de fuerza. ¿Sí? Y el ejemplo que te da el libro es el de que si vos querés calcular el momento de fuerza con el que están jugando los dos niños ahí en el sub y baja, es algo que tranquilamente y muy divertido se puede hacer en esta tarde en una plaza. Nada más, si vos vas, le preguntás al chico, che, ¿cuántos kilopondios tenés? Sacás un centímetro, medís la distancia a la que está del eje y te pones a hacer un cálculo del oficio. Y yo ya calculo que la generación de ustedes no jugó mucho a los sub y bajas, ¿o sí? Sí. Bien, jugaron a los sub y bajas. ¿Y qué hacían cuando querían hacerlo saltar al otro? Sin salirse del sub y baja. Le hacían fuerza. Si vos lo querías levantar al otro, ¿qué hacías? Te tirabas más para atrás, ¿no? Sí. Claramente. Y ustedes ni cuenta se daban, pero lo que estaban haciendo es aumentar el momento de la fuerza. Aumentabas la distancia al eje, y aumentando la distancia al eje con tu misma masa, porque tu masa no cambiaba, vos le estabas haciendo más fuerza al otro. Y lo mismo, si había dos personas de diferente peso, como en este caso que está acá, diferentes fuerzas que estaban jugando, si había uno más pesado que el otro, ese se podía poner un poquito más cerca del eje, y si el otro se iba un poquito más lejos, quedaba en equilibrio. Sí. Nada, estaba jugando con el momento de fuerza. Y el ejemplo que te da el libro es el siguiente. Si el chico está ejerciendo 18 kilopondios de fuerza para abajo, en realidad la fuerza de gravedad que está acercando al chico. Hola, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quiere pasar? ¿Hay alguna chica Agustina Díaz? ¿Carlos? ¿Acá? ¿No? ¿La policía? Sí. ¿No? ¿No? Bueno, ¿Querés que gracias. pregunte si está virtual? ¿Querés que pregunte si puede estar virtual? ¿Tiene que comunicarse acá con el ordenador? No. Ok. Bien, entonces, el ejemplo que te da el libro es el siguiente. Si el chico está ejerciendo 18 kilopondios de fuerza para abajo, en realidad la fuerza de gravedad lo está trayendo al chico con 18 kilopondios de fuerza para abajo, y el chico está ubicado a, no me acuerdo cuánto te dice ahí, 1.8 metros, y la chica que está del otro lado está ejerciendo 27 kilopondios y está a 1.2 metros, si vos haces la multiplicación, el resultado es el mismo. Entonces queda en equilibrio. Y acá hay dos cosas importantes que tenemos que ver, ¿sí? De todo esto que dijimos. La primera es lo que les dije hoy del ciclo de la fuerza. Y la fuerza puede ser positiva o negativa. Piensen que si las fuerzas acá, uno de los dos está girando en sentido horario.
y el otro en sentido antihorario. Por los horarios en el sentido que giran las agujas del reloj. Si ustedes miran, y el chico le está haciendo fuerza para abajo acá, y el chico estaría girando la palanca haría esto. Pac, pac, y giraría para acá, ¿no? Como la agujita de un reloj, ¿lo ven? Pero en cambio el sentido de la chica es el contrario. Entonces, si las fuerzas, si los momentos de fuerza no tendrían signo, no podría haber equilibrio. Porque si las dos fueran positivas, en realidad se sumarían y terminarían como girando todo el tiempo. Entonces, una tiene que ser negativa y la otra positiva. No me pregunten por qué, pero un día alguien dijo, che, si ponemos que sea negativa en el sentido horario y positiva en el sentido antihorario, y otro dijo, bueno, metele, y quedó así. ¿Qué sé yo? Tiene que haber alguna razón más, pero no la sé. Y lo otro importante es que la distancia que yo mido, tema importante, no es la distancia que hay de acá a acá en la barra. Acá coincide, pero es la distancia perpendicular que hay. Y ahora vamos a ver esto. La línea de acción es la recta en la dirección de la fuerza que pasa por el punto donde se aplica la fuerza. Esto que ven acá, arriba, se llama línea de acción y sería la fuerza que está aplicando. ¿Sí? El chico le está aplicando una fuerza a la tabla le aplica una fuerza al chico y todo lo que vimos de la ley de acción y reacción. ¿Y qué se imaginan? O mejor dicho, ¿por dónde se imaginan que pasa esta línea acá y esta línea acá? ¿Y por qué la línea no pasa por acá, o no pasa por acá, o no pasa por acá? El centro de gravedad, donde dicen acá, es impresionante. No sé qué hacen cursando biofísica, gente. Realmente ya tienen todos los conceptos recontraclaros. Exacto. La línea de acción en este caso es la recta por donde pasa la recta que pasa por el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, la distancia que yo mido cuando mido un momento de una fuerza es la distancia perpendicular al centro de gravedad, al eje. Y de acá sale la diferencia entre... ¿Puedo volver un segundo al anterior? Sí que no. ¿A esa? Sí, ahí está, gracias. ¿Explico algo más o es solo ver la diapositiva? No, era verla nomás. Paso como agua. Acuérdense, gente, los que están virtual, que yo no puedo ver el chat. Así que si tienen alguna duda, activen el micrófono y hablen, ¿sí? ¿Seguimos? Sí. De uno. Acá me dicen si puedo explicar de nuevo para qué lado gira cada uno. Ponele. La fuerza que está haciendo el chico tiende a hacer girar el sub y baja, en este caso la palanca, en el sentido horario, ¿sí? Porque si vos lo mirás de frente, giraría como giran las agujas del reloj. Y haciendo esto. Estoy dudando. Sí, gira para ese lado. Bien. Y el otro sentido es el sentido antihorario. ¿Se entendió eso? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien, gente. Hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué hago yo acá? ¿Por qué no me anoté a estudiar jardinería? ¿Por qué no agarré ese laburito que me ofrecieron? Sí. Si yo tengo un valor de un momento en kiloponio metro, para cambiarlo a newton metro, ¿hay que hacer algo o no? No te preocupes. Bueno. No te busques más problemas, ya tenés problemas. Bien, ¿estamos para seguir entonces? Bueno, de esto sale, más que nada de lo que te dije al principio, sale la diferencia que hay entre que un objeto esté en equilibrio estático y que un objeto esté en equilibrio rotacional.
como podrán darse cuenta, por el nombre, que un objeto esté en equilibrio rotacional significa simplemente que no gira, pero se puede desplazar. Ejemplo, si yo agarraría a estos dos pibes que están ahí muy tranquilitos y de repente, solamente porque soy maldito, me pongo a empujarlos y los desplazo, ese objeto, ese sistema estaría en equilibrio rotacional porque no giraría, pero sí se movería. ¿Sí? ¿No ven eso? Claro, hay una cosa que se llama equilibrio estático y hay otra cosa que se llama equilibrio rotacional. ¿Sí? Vuelvo por acá. ¿Hay alguien que levantó la mano en el Meet para hacer una pregunta? Porque se escuchó un ruidito como de alguien que levantó una mano. No, pusieron si podían apagar el micrófono nada más. Bien. A ver. El Sante ahí. Ahí está, ahí está. Bien. ¿Se acuerdan que hoy yo les dije que una vez alguien se dio cuenta que si las fuerzas tiraban las dos para el mismo lado, el cuerpo no iba a estar en equilibrio, sino que simplemente un punto del cuerpo iba a estar en equilibrio? Bueno, si entienden eso, les va a ser re fácil entender la diferencia entre equilibrio estático y equilibrio rotacional. Un cuerpo que no rota, que no gira, está en equilibrio rotacional. Pero para que esté en equilibrio estático, tiene que estar también en equilibrio rotacional. Equilibrio rotacional es el cuerpo no rota, pero se puede desplazar. Pues yo lo puedo empujar al cuerpo o moverlo sin que gire. Y equilibrio estático es que está ahí quietito. Ni gira ni se desplaza. ¿Sí? Eso dicho en palabras peores. En palabras físicas, en un equilibrio rotacional, la suma de los momentos tiene que ser cero. Y en un equilibrio estático, la suma de los momentos y la suma de las fuerzas tiene que ser cero. ¿Me siguen? ¿No me siguen? También tenemos una caraca. ¿Qué carajo estoy haciendo acá? Sí. ¿Perdón? La suma de los momentos. Sí. Me perdí los dos. Cuando la suma de los momentos es cero, y solo la suma de los momentos es cero, eso es un equilibrio rotacional. El cuerpo no gira. Pero si a eso le agregás que la suma, o sea, que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, o la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo también es nula, ese cuerpo ni rota ni se mueve. ¿Ahora sí? Sí. Voy de nuevo. Puedo poner el sistema, por ejemplo, una cosa. Pará. Voy de nuevo con esto, ¿sí? Porque seguro que cuando lo entienden dicen, pero qué pavada que es. Pero cuando no lo saben, te cuesta entenderlo, ¿sí? Si yo acá, yo le aplico estas fuerzas a este cuerpo rota. No está ni en equilibrio estático ni en equilibrio rotacional. Rota. Si yo, en vez de aplicarle estas dos fuerzas, le aplico una fuerza en el medio y lo empujo, ese cuerpo está en equilibrio rotacional porque no gira, pero no está en equilibrio estático porque se mueve. Se desplaza pero no gira. Eso es un equilibrio rotacional, no es un equilibrio estático. ¿Podría dar un ejemplo? Sí. O sea, cualquier cosa que vos hagas girar, básicamente, le estás rompiendo el... A ver... un tronco. Sí, de una. Un trompo, vos agarrás un trompo, lo haces girar y suponete que el trompo no se mueve. Si el trompo se está moviendo, ya está, rompiste los dos equilibrios. Y si lo agarraste al trompo y lo hiciste así, ¡pac! Y lo moviste de un lado para el otro, estuvo en equilibrio rotacional, no estuvo en equilibrio estático. El equilibrio estático es como un pasito más.
Es como que compraste la versión pro del equilibrio. Con el otro tenés el free, ¿sí? No rota, pero se puede mover. El estático es el premium. El estático no se mueve para ningún lado. Ajá. Ahí va, ¿eh? No se desplazan. Ahí va. Para el equilibrio estático pusiste el número de la tarjeta. Ya está. Te suscribiste. Perdiste. Pero un ejemplo de equilibrio estático, por ejemplo, sería una caja quietita ahí. Un ejemplo de equilibrio estático es una caja que está quieta. Es buenísimo, es un ejemplo de equilibrio estático. Lo cual, vuelvo al primer teórico, no significa que no estén actuando fuerzas sobre la caja. Claro. Porque como vimos, hay una fuerza de gravedad, hay una fuerza de contacto, hay una fuerza que la responde. Pero el cuerpo está ahí quietito, aburridísimo. Entonces, dicho en forma física, para que un objeto que esté en equilibrio rotacional, la suma de los momentos tiene que ser cero. Pero para que esté en equilibrio estático, la suma de los momentos y la suma de las fuerzas tiene que ser cero. ¿Ahora sí? Sí. Ahora un poquito mejor. Un poco es. Maravilla. Bueno, llegamos al primer problema, porque no había suficientes problemas con todo esto. Llegamos al primer problema. Todas estas cosas que están acá, no sé si vieron el material teórico o no, pero están todas sacadas del material teórico. Sí, sí. Lo único que no hago en este teórico es respetar el orden, porque me parece que está medio mezclado el material teórico. Y al menos yo, para entenderlo en mi cabecita, lo ordené así. Después cada uno ordenelo como le quede mejor. Piensen en el siguiente ejemplo. Hay una persona que está con el brazo así en abducción, eso se llama abducción, cuando está separado. El brazo, la mano del centro del cuerpo, ¿sí? Una persona que está así. Los que no están virtuales, estoy levantando el brazo a 90 grados. No sé cómo explicárselo. Se van a dar cuenta. Imagínense que esa persona sostiene una pesa de 5 kilopondrios, 5 kilos, que no se complique. El momento va a depender de qué articulación yo estoy considerando. Porque fíjense que de ahí, de donde está la pelota al hombro, yo tengo 3 articulaciones. Y de hecho en la muñeca tengo un montón porque hay muchas chiquititas, pero no importa. Así a grandes rasgos yo tengo 3. Tengo la muñeca, tengo el codo y tengo el hombro. El momento de fuerza va a depender de qué articulación yo tome en cuenta para calcularlo. ¿En qué articulación les parece que el momento de fuerza va a ser mayor? El hombro va a Tengo ser... hombro, tengo muñeca, no tengo nadie con codo, ¿no? Descartamos todo. Bien, descartamos todo. Hay gente que me dice muñeca y hay gente que me dice hombro. Argumento, gente. Si el peso está... De uno. Claro, eso. Amigo. El amigo allá dice convencidísimo la que tenga mayor distancia. Si el peso está en la muñeca, el mayor momento está en el hombro, porque hay mayor distancia. Y si el peso está en la mano, me dice acá la compañera, el mayor momento está en el hombro. ¿Sí? El mayor momento de fuerza está en el hombro, efectivamente, en ese momento. ¿Sí? Porque tenés más distancia. Es el mismo ejemplo de la palanca de hoy, de la llave francesa, del sub y baja, de lo que se les ocurra, no sé cuánto. ¿Cómo hago para calcular el momento en la articulación del hombro de ahí? Multiplico los kilopondrios por la distancia de pesos. Como está girando en sentido horario el hombro, yo lo miro de frente, el hombro tiende ahí a girar, a ir para abajo, ¿no? Para abajo no. Pero tiende a girar en el sentido de las agujas del reloj. ¿Lo ven a eso? Sí. Bien, como tiende a girar en el sentido de las agujas del reloj, es negativo. ¿Sí? Y eso lo multiplico por la distancia en metros. Entonces, en ese momento, el momento de fuerza en la articulación del hombro es menos 2,42 kilopondrios por metro. ¿Sí? ¿No? Les juro que se pone más divertido adelante. Y esto es lo que les decía hoy de la palabrita mágica, que es perpendicular. Piensen en lo siguiente. Tengo una persona, en el mismo ejemplo de recién, sosteniendo los 5 kilos en la mano con el hombro a 90 grados,
Y tengo la misma persona sosteniendo el peso como está en la otra imagen. ¿Sí? Con el hombro separado 30 grados del tronco. ¿Se lo imaginan o no? ¿Cómo está en las imágenes? Bueno, si yo diría, bueno, es la distancia del brazo, y el brazo mide lo mismo, yo podría decir el momento de fuerza en las dos situaciones es igual. Pero claramente ustedes se dan cuenta que no, sostener una cosa a 90 grados es mucho más difícil que sostener algo a 30 grados. ¿Me siguen? Sí. Bueno, porque lo que se considera no es la distancia desde donde se aplica la fuerza a donde está la articulación. Es la distancia perpendicular. Es esta distancia que está acá. En el caso del hombro, esta que está acá. ¿Sí? Y fíjense que cuando yo llevo el hombro a 30 grados, esta distancia se achica mucho con respecto a esta. ¿Me siguen? Bien. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Alguien de acá va a un gimnasio? Sí, ¿no? La gente deportista pleno. Bien. ¿Y se ubica en el ejercicio que se llama vuelos laterales? Sí. ¿Que consiste en hacer esto? Los que no me están viendo, estoy como aleteando. ¿Sí? ¿Nunca les pasó ver a alguien? Vamos con el ejemplo que está acá y no voy a inventar nada. Un tipo está haciendo un ejercicio de vuelos laterales con un cierto peso y lo está haciendo con el codo bien extendido, está todo bien derechito el brazo. Y de repente dice, che, si flexiono los codos tengo más fuerza. ¿Qué onda? ¿Le puedo poner más peso? ¿Siguen? Sí. ¿Es así? ¿No es así? ¿Y qué pasó en el medio? Claro. Si yo flexiono, Primero, si flexiona el codo, ¿va a poder levantar más peso que antes? Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Tiene más fuerza? No, tiene la misma. ¿Qué pasó? ¿Disminuyó la distancia que saca la compañera? ¿Estamos de acuerdo? Disminuye la distancia de la línea de acción. Exactamente eso pasó. Entonces la próxima vez que vean en el gimnasio a alguien metiéndole 200 kilos y haciendo un ejercicio de vuelos laterales, fíjense cómo tiene el codo. Porque si lo está haciendo acá, está robando. Y ahí explicarle lo del momento de fuerza y todo, y pasan al frente como unos... Los contratan, ahí los contratan. En ese momento consiguen laburo. Bien, ahora vamos al concepto de centro de gravedad. ¿Alguien se acuerda qué es la fuerza de gravedad? Bien, la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Bien, estamos muy bien. Es la fuerza que ejerce la Tierra, los cuerpos que nos atrae hacia el centro. La primera pregunta, que estoy para preguntar, si no hay peso en el brazo, ¿hay momento de fuerza o no? sí, Sí, me dicen todos convencidísimos. ¿Por qué? con la fuerza de gravedad. Porque el brazo pesa. Muy bien. Ahora, imagínense que cada molécula que tiene el brazo, cada célula que tiene el brazo, es como una unidad individual si yo me pongo a pensarlo. ¿No? Sí. Playero, pero así. Y cada molécula tiene su propia atracción al centro de gravedad, al centro de la Tierra. ¿No? Sí. ¿Me seguís? Pero se imaginan haciendo un cálculo del momento, para calcular el momento del brazo célula por célula. Sí, no. A mí me dio claro, no sé ustedes, ¿sí? Pero no sé cuántas células habrá en el brazo, me acuerdo que son bastantes. Entonces, yo no considero el brazo célula por célula, aunque físicamente la gravedad está actuando sobre cada una de las células, yo para calcular el momento de fuerza del brazo lo considero como una unidad. Y tomo un punto a partir del cual lo voy a calcular a ese momento de fuerza. Y ese punto se llama Centro de gravedad. el centro de gravedad, por eso está en el título. ¿Sí? Entonces, el centro de gravedad lo que hace
es darme un punto para calcular el momento de fuerza de un cuerpo. Porque como vieron hoy, en el centro de gravedad pasa la línea de acción de gravedad. Conociendo el centro de gravedad, yo puedo decir, bueno, ok, yo calculo el momento de fuerza de ese brazo a partir del centro de gravedad. Y no me pongo a hacer calculitos célula por célula porque sería imposible. En este ejemplo yo digo, no sé, el brazo pesa 2 kilos, el centro de gravedad está en el codo, el centro de gravedad está a 28 centímetros de la articulación del hombro, bueno, hago una multiplicación. Y lo calculé. Está bien dicho calcular el momento de una fuerza, ¿no? Sí. Sí, está bien dicho calcular el momento de una fuerza. Físicamente, y para definirlo bien conceptualmente, el centro de gravedad es el punto donde yo puedo suponer que actúan todas las fuerzas de gravedad a los efectos de calcular el momento de gravitación. Lo repito de vuelta. El centro de gravedad, que también se llama centro de masa, debe tener otros nombres, es el punto a partir del cual yo supongo que toda la gravedad actúa sobre ese cuerpo. Es el punto que me sirve para calcular el momento gravitatorio, o el momento que quiera calcular. En este caso, el centro de gravedad es el momento gravitatorio. Si yo me pondría a sumar punto por punto y célula por célula la suma de cada una de las fuerzas de gravedad que actúan sobre ese cuerpo, me daría el mismo resultado que si lo calculo a través del centro de gravedad. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le hago una fuerza? Imagínense que el brazo no pesa nada, ¿sí? Sino que pesa 0. Yo le hago una fuerza a ese cuerpo exactamente en el punto del centro de gravedad. En este caso, ahí, en el medio del codo. Le hago una fuerza para abajo. ¿Gira? ¿No gira? Ejemplo, puedo volver al sub y baja y hablar del mismo ejemplo. Si yo al sub y baja le hago una fuerza, como la fuerza de gravedad que se la está haciendo, en este punto de ahí. Para abajo. ¿Gira o no gira? No gira. Bien. El centro de gravedad es el único punto donde vos le podés hacer fuerza a un cuerpo y ese cuerpo no va a girar. Dicho de forma más física, el momento gravitatorio producido por el punto que pasa por el centro de gravedad es este. Entonces yo lo puedo definir de cualquiera de esas formas del centro de gravedad. Puedo decir, es el punto donde se supone que actúa toda la fuerza de gravedad de un cuerpo. Puedo decir, es el punto a partir del cual si le hago una fuerza no hay momento de fuerza. Es el punto a partir del cual si yo le hago una fuerza el cuerpo no gira. Todo lo mismo. Y esto es lo mismo que dije recién. La fuerza de gravedad sobre un objeto produce un momento nulo alrededor de su centro de gravedad. Es decir, la fuerza de gravedad, solo la fuerza de gravedad en un cuerpo, le produce un momento nulo cuando se aplica sobre esa fuerza. Y por tanto, el centro de gravedad, cuando es un objeto rígido, es el punto de equilibrio. Te van a pensar y agarran una viroma, por ejemplo, como la que tenés aquí en la mano, y te pones a hacer equilibrio. ¿Jugaron alguna vez a eso? Sí. Viste que hay un punto donde vos lo empezás a mover al dedo y la viroma se queda en equilibrio. Bueno, le encontraron en el centro de gravedad de la viroma. Así como que no quiere la cosa. Mirá vos. Una pavada que te venía a entrar un lunes 16 de marzo. Bien, y ahora vamos a la parte que nos interesa a nosotros, que es el cuerpo humano. ¿El cuerpo humano tiene centro de gravedad o no? Sí. Bien, gracias. Pero, no sé si se pusieron a pensar, pero todos los ejemplos que vimos recién, los cuerpos son rígidos. No cambian de forma, no cambian muy poquito. ¿Sí? Una barra de un sub y baja y es rígida, queda ahí. No cambia de forma, pero nosotros sí cambiamos de forma. No solamente tenemos distintas formas entre nosotros, sino que además cambiamos de forma. Y si yo levanto los brazos, claramente estoy cambiando de forma. Entonces, cuando
A ver, el centro de gravedad, más o menos en los humanos, está todo en el mismo lugar, independientemente de la forma, pero varía. ¿Y de qué va a variar cuando tenga el centro de gravedad la persona? De la altura, ¿de qué más puede variar? Sí, del tamaño, más que del tamaño de la forma. Piensen que el centro de gravedad, yo le dije recién que se llamaba centro de masa. En los cuerpos que son cuadraditos y perfectos, el centro de gravedad está en el medio. Como los humanos no somos simétricos y perfectitos ni somos rígidos, nuestro centro de gravedad está más o menos en el medio. Más o menos por lo que pasa ahí. ¿Sí? Ese puntito rojo que ven ahí, más o menos está a nivel de lo que se llama vértebra sacra, no importa, lo van a ver más adelante, más o menos a nivel de la lumbar, para que se hagan una idea general, que es lo que nos importa ahora, más o menos en el ombligo. Un poco más adelante, un poco más atrás. Y no sé si ustedes lo llegan a ver, pero la línea de acción de la gravedad no cae bien en el medio del talón. Cae como un poquito para adelante, ¿no? ¿Lo ven a eso? Entonces les pregunto, si la línea de acción de la gravedad cae como un poquito para adelante, y yo me quedo quietito así paradito, ¿voy a tener una tendencia todo el tiempo a caerme para un lado, sí o no? Es difícil la pregunta, ¿eh? Mira el chat. Piénsenlo como que alguien me está empujando de arriba y mi eje, en vez de estar acá, está como un poquito adelante del pie. ¿Me voy a estar como cayendo todo el tiempo o no? No. ¿Y si me estoy como cayendo todo el tiempo, para adelante o para atrás? Para adelante, estamos totalmente de acuerdo. Los humanos, por habernos parado en dos patas, los centros de gravedad se nos desplazó un poquito, ¿sí? Bastante, de cuando andábamos en cuatro patas o cuando éramos humanos. Y se nos quedó un poquito por delante del cuerpo. Entonces es como que todo el tiempo nos estamos cayendo para adelante. Por suerte tenemos los musculitos que están atrás, ¿sí? Los gemelos, los tibiales, y todo el tiempo están haciendo fuerza para evitar que nos caigamos para adelante. ¿Sí? Imagínense que hay algo que me está empujando todo el tiempo para adelante y que esos músculos evitan que yo me caiga. Por eso esos músculos se llaman músculos antigravitatorios. Porque están todo el tiempo agarrándote para que no te caigas para adelante. No es un tema para hablar ahora, pero es muy flashero pensar que eso nos permite correr más rápido. Porque si todo el tiempo nos estamos cayendo para adelante, estamos en desequilibrio y podemos correr más rápido. Sí. ¿Siguen? Sí. Y de hecho, las personas que corren más rápidas suelen correr con el centro de gravedad más desplazado para adelante. Y en puntas de pie. ¿Puntas de pie? La técnica de carrera. Ah, igual acá. Es el punta de pie por esto. Tiran el centro de gravedad para adelante. Si vos vas corriendo con el tronco para atrás, te vas frenando todo el tiempo. Pero es porque tu centro de gravedad está cayendo más para atrás y tu momento de fuerza, en vez de girar para adelante, para donde vas corriendo, estás girando para atrás. Además del viento, además un montón de cosas. Ahora bien, el centro de gravedad no es estático en un cuerpo que se mueve o en un cuerpo que se deforma. Y no necesariamente cae dentro del cuerpo. Yo pienso en el centro de gravedad como el punto a partir del cual el objeto se mueve, como en el caso del boomerang, y yo tendría que poner un puntito y decir, bueno, el boomerang se mueve en este eje. ¿Dónde le pondrían el punto? Al medio, ¿no? Pero al medio, acá, sí, lo que pasa es que se me mueve el boomerang. ¿Al medio acá o al medio acá? Sería al medio adentro del boomerang o al medio afuera del boomerang. Fuera, ¿no? El centro de gravedad de un cuerpo no necesariamente tiene que estar adentro del cuerpo. ¿Sí? De hecho, cuando yo me voy moviendo, mi centro de gravedad se va desplazando y puede quedar afuera del cuerpo. Y no pasa nada. El caso del boomerang es el caso típico, ¿no? Gira a partir de un eje imaginario que está acá, que está completamente afuera del cuerpo, ¿sí? ¿Sí?
ahí. Bien. Casos interesantes del centro de gravedad. Dijimos que los cuerpos cambian de forma y que los humanos no tenemos todos de la misma forma. Bueno, cuando una mujer está embarazada, como la masa se le incrementa más hacia adelante, ¿sí? Porque de repente tiene acá un cuerpo que está gestando, el centro de gravedad también se le desplaza. ¿Sí? Bien. ¿Y hacia dónde se le desplaza el centro de gravedad? Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y qué va a tener que hacer la mujer embarazada para contrarrestar ese efecto? Hacia para atrás. Tirarse para atrás. Por eso se dice que las mujeres embarazadas caminan como orgullosas, porque van tirando para atrás el cuerpo. Bueno, lo van tirando para atrás por una cuestión de equilibrio, porque si no modificarían eso, ¿sí? Como vos dijiste, amiga, para adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? Y otro caso interesante es el que ven ahí. Si una persona se intenta tocar la punta de los pies y no tiene, bueno, no importa, tenemos flexibilidad, pero ¿qué hacen las piernas de esa persona cuando se intenta tocar la punta de los pies? Se intentan flexionar. O ¿Se intentan si no flexionar? tienen flexibilidad, claro. Bien. Y aparte se tiran para atrás, ¿no? Sí. ¿Y qué estará pasando entonces? Eso es lo que permite que tengamos el centro, o sea, que no nos caigamos, básicamente. Eso lo vamos a ver ahora con un divertido desafío. Piénsenlo así, cuando la persona se está tirando para adelante, como está el ejemplo de la tercera personita que está ahí dibujada adelante, el centro de gravedad se le va para adelante. Si el centro de gravedad se va para adelante, la línea de acción de la gravedad también se le va para adelante. Y si el tipo no tirara los pies para atrás, como acá, pasa lo que me dijo la compañera acá, ¡plac! Y si el tipo se empieza a tirar para atrás, el centro de gravedad se le empieza a ir para atrás. Entonces, si no empieza a tirar algo de la masa para adelante, como en este caso flexionando la rodilla, este centro de gravedad se le va para acá. Lo que empieza a pasar es que la línea de acción de la gravedad te empieza a caer por fuera de tu base de sustentación. Cuando los humanos, esto hoy me dijeron todos de forma unánime que es la línea de acción de la gravedad o el centro de gravedad, ¿sí? En realidad es la recta esta que está pasando por acá y el puntito verde es el punto donde cae esa recta. Cuando esa línea de acción de la gravedad cae por fuera de la base de sustentación, ese cuerpo está en desequilibrio. Se cae. Y se cae. Y cuanto más lejos esté, más en desequilibrio va a estar. ¿Sí? ¿No? ¿Vamos? Es decir, cuando este puntito verde se empieza a mover para acá, porque la persona se empieza a inclinar para adelante y empieza a llegar por acá, el tipo se cae. Entonces, la forma de arreglar eso es, bueno, tirar las piernas para atrás. Tirando las piernas para atrás, intenta que su centro de gravedad quede todo el tiempo acá. No nos damos cuenta, pero inconscientemente todo el tiempo estamos intentando que nuestro centro de gravedad esté, que nuestra línea de acción de la gravedad esté lo más al medio posible. ¿Por qué? Esta ya es una pregunta bastante difícil y no se la tienen que saber. Pero si alguien la contesta, le damos un punto más en el parcial. No le vamos a dar un punto más en el parcial. Nos caemos. Claro, pero ¿por qué se les ocurre que todo el tiempo el cuerpo intenta que la línea de acción de la gravedad esté lo más al medio posible? Para no caerse ni hablar. Para estar en equilibrio ni hablar. Pero es algo que al cuerpo no le gusta hacer. Parecido. No le gusta gastar energía. Los humanos, o los animales, no sé si no todas las especies, estamos hechos para sobrevivir. Entonces, pensando en sobrevivir, mi cuerpo no sabe que yo puedo ir al súper a comprar comida, por el caso, y que yo abro la heladera y mi cuerpo está todo el tiempo pensando en supervivencia. Y la mejor manera de sobrevivir es ahorrar energía. Si yo logro que el centro de gravedad esté todo el tiempo lo más cerca posible de mi base de sustentación, voy a estar en modo ahorro energético. ¿Ve? Como cuando pongo el cielo en modo ahorro. Bueno, lo mismo.
moverme y generar ese desequilibrio me incluye gastar más energía. Entonces, más allá del equilibrio, más allá de para no caerse, el cuerpo está todo el tiempo intentando ahorrar energía. Y todas estas cosas del centro de gravedad y cómo lo balanceamos y todo eso, lo aprendemos totalmente inconscientes porque ninguno de nosotros nos enseñó, che, cuando tenías 3 años, che, no, mirá, caminá un poquito más derecho porque tu centro de gravedad se está cayendo, a nadie le dijeron eso. Sin embargo, el cuerpo lo fue aprendiendo solo. Eso que va aprendiendo es lo que ustedes ven en un chico cuando empieza a caminar. Está aprendiendo a tener noción de dónde está su centro de gravedad, dónde está su línea de acción, cuál es su base de sustentación. Sin darse cuenta, obviamente, pero eso es lo que está haciendo. Entonces eso lo hacemos para gastar menos energía. Para no caerme y para gastar menos energía. Ah. Bueno, ¿alguna vez hicieron este desafío? ¿Hombres versus mujeres? El que lo hizo y sabe la respuesta, no me la arruine. ¿Sí? Ah, sí, sí. Ah, así lo saben todos, lo sé. Sí, sí. Aburridísimo. ¿No lo sabes? ¿Esta es la voluntaria? Bien. La gente que está virtual, lamentablemente no lo va a poder ver, ¿sí? Pero yo se lo voy a ir relatando cual relator del grupo. Y no sé si se trata de la cámara que se ve, ¿a dónde lo Mira la ponemos? compu para allá y Sí, pero quiero que sí. Si prendemos la cámara, no tenemos más. No te mueves, muy bien. Acá ya tenemos la participante femenina, que siempre las mujeres son las primeras que se animan. ¿Participante masculino? Mirá, generalmente el que propone es el que tiene que venir. Pero bueno, no importa. Allá está el amigo que se paró. Bien, vamos a prender la cámara a ver si se ve. Ver si se va a ver, pero... Sí, amiga, te tocó. Gente virtual, estamos acomodando todo esto con un set de streaming. ¿Sí? Vamos a hacer... Sí, claro, la cámara está ahí. Esto no está chequeado, nunca lo hicimos, nunca se ha hecho. El desafío es el siguiente, y ahí le pongo la cámara. Ah, amigo, pará, no te rindas así de fácil. ¿Cuánto me queda? Bien. Bueno, gente virtual, llegó la tecnología, Ignacio. Bien, acá tenemos dos participantes. Acá vamos a presentar los nombres de todos, amigos. Alejandro y Anita. Muy bien. Alejandro y Anita van a competir por ver cuál aguanta más sin caerse. La idea del desafío es el siguiente. Van a ir de uno, si querés arrancar uno que está más cerca. Se ponen contra la pared, ¿exacto? Pegás el talón contra la pared, pegás las piernas contra la pared, pegás todo, te quedás bien pegadita contra la pared y a partir de ahí empezás a ir para adelante. Así como que te querés tocar la punta de los pies. ¿Sí? ¡No me arruines el desafío! Bien, y ahora vamos con el otro compañero, Alejandro. A tener en cuenta las zapatillas. Tienen Acá ya plataforma. me empiezan a decir que las zapatillas. Tienen plataforma, tienen No sé plataforma. qué la plataforma, que está bien. Bien pegadito, amigo, ¿Plataforma pegado? No. Te está despegando atrás, no. Sí, te pegando. Aparte de atrás, lo que es glúteo, tibial, gemelo, y talón, todo bien pegadito ahí. Y ahí empezaron a ir para adelante. Pero sin despegar hasta ahí. ¿Sí te pegaron? Bien. Bien.
poquito de trampa, Agustina no. ¿Hacemos una vuelta? Ahí está. Ahí está. Bien, anda bien. Sin despegar, Muy bien. Vení. ¿Tenés más? Ay, está cambiando participante. Bueno, dice que sumás vos. Acá no hay seguro, no hay nada. Bien, vamos de vuelta, todo pegado sin hacer trampa. No sé, ¿vale? Esto es. ¿Hay algún nombre que gane acá de todo? A ver, guapo. Dale, amigo, animate. Vamos, que tenemos que. Vamos. ¿Alguien le tiene que ganar algún nombre? Sí, andamos, dale. ¿Nico? ¿Alguien le gana a Nico? ¿Nicole? ¿A Nicole? Ay, cómo se acabaron los guapos. Qué poco, boludo. ¿Alguien se da cuenta que estamos haciendo además de marear y divertirnos mucho? ¿Qué estamos intentando hacer acá? Gracias. Diferencia entre... Bien. Bien, la gente que está virtual, ¿pudo ver algo? ¿Están viendo la presentación ahora? Sí. Sí. Bien, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Buscamos personas que tengan diferentes formas. No sé si se dieron cuenta. Sí. Lo que intentamos hacer es buscar gente que tenga diferentes formas para que tengan el centro de gravedad en distintos lugares. Y a partir de ahí les empezamos a decir que se vayan para adelante, pero manteniendo las piernas pegadas. Vieron que ustedes me dijeron que cuando la persona se intentaba tocar la punta de los dedos, Los músculos. se tiraba el cuerpo para atrás. Bueno, con la pared intentamos anular ese efecto. Los hombres generalmente tenemos más masa para arriba y las mujeres generalmente tienen más masa para abajo. Dicho de otra forma, la mujer tiende a tener más masa en las piernas y los hombres más masa en el torso y los brazos. Nada, evolución. ¿Sí? Entonces, los hombres tendemos a tener el centro de gravedad más alto. Y piensen en esto. ¿Qué pasa si yo tengo el centro de gravedad más alto y la persona se empieza a ir para adelante? Va a caer más rápido. Cuanto más arriba esté el centro de gravedad, esto, cuando la persona se empieza a ir para adelante, más para adelante va a caer la línea de acción de la gravedad. Y hoy dijimos que si la línea de acción de la gravedad cae fuera de la base de sustentación, la persona se cae. Entonces, generalmente, los hombres tendemos a caernos mucho antes en esto. El amigo ahí encontró una forma muy buena que es moviendo sobre el cuello. Digo que bueno, la primera parte, muy buena, porque lo que hacías ahí era llevar muy poca parte de tu masa para adelante.
Estaba llevando solo la cabeza. ¿Siguen? Sí, casi toda la cabeza. Después, cuando movió un poquito para acá, saca. Y después. Pianita, y mucho más bajo que el amigo allá. Entonces, cuando Nicole se empezó a ir para adelante, piensen que si su centro de gravedad salió más cerca de la cadera, cuando se empezó a ir para adelante no se fue tan adelante su centro de gravedad. Tuvo más tiempo adentro de su base de sustentación. ¿Siguen? Sí. Por eso no se cayó tanto para adelante. En este desafío, generalmente ganan las mujeres. Desafío muy divertido para hacer un sábado a las 3 de la mañana, y el que pierde se mete un shot de tequila. Bien. El libro te da un ejemplo mucho más aburrido, que es justamente un ejemplo de un libro arriba de una mesa. Y te dicen, ya, si vos pones un libro arriba de una mesa, el libro es un cuerpo rígido, o sea que su centro de gravedad no cambia. Mientras el centro de gravedad esté en contacto con la mesa, el libro va a estar en equilibrio. ¿Cuándo se va a caer ese libro? Cuando el centro de gravedad caiga por fuera de la mesa. La mesa no tiene forma de extender su superficie. Y el libro no puede tirar las piernas para atrás. Entonces, cuando el centro de gravedad caiga por delante de la mesa, el libro se cae. Y si lo quieren pensar un poquito más físico todavía, lo que está pasando ahí es que cuando ustedes tienen el libro apoyado del ejemplo de arriba, el libro le está haciendo una fuerza a la mesa y la mesa le está haciendo una fuerza al libro. El libro le está haciendo una fuerza en su centro de gravedad a la mesa, porque está empujado por la fuerza de la gravedad, y la mesa le está devolviendo al libro una fuerza para arriba. Cuando yo empiezo a correr el libro sigue haciendo fuerza para abajo. Pero la mesa ya no tiene de dónde devolverlo. O mejor dicho, le devuelve. Pero fíjense que el brazo de palanca de la mesa se achica. Porque el libro se le va moviendo. ¿Entendió? Pero ya no habría fuerza de contacto ahí, digamos. Claro, hay fuerza de contacto, Pero ya enseguida se cae. pero achica el brazo de palanca. La mesa achica su brazo de palanca. Y ya no le puede devolver la fuerza al libro en su centro de gravedad. ¿No? En el primer ejemplo, la mesa le está devolviendo al libro la misma fuerza que hace. Sí. Porque se le hace en su centro de gravedad, entonces los dos brazos de palanca son iguales. A medida que el libro vos lo empezás a correr y empieza a tener menos área de contacto con la mesa, a la mesa le queda un brazo de palanca cada vez más chiquito para devolverle la fuerza al libro. La mesa le sigue haciendo fuerza al libro, ¿eh? En esta flecha que está acá. Es la fuerza de contacto. Claro, pero es que lo que yo no entiendo, digamos, es que si el centro de gravedad ya se corrió fuera de la base de sustentación, ya se cae, digamos. Ah, bueno, sí, claro. Ahí está como en equilibrio mágico. ¿Sí? Claro. Sí, no, bueno, es un ejemplo para que se entienda, sí. Aparte pasa todo al mismo tiempo, si no es que Claro. está calculando las cosas, pero sí, está bien. Esto en realidad no estaría en el equilibrio, estaría el equilibrio en el piso. que Claro, se- ajá. Sí, está bien en el piso. Bueno, gente. Bueno, esto es lo mismo que dije hoy. No sé por qué lo puse de vuelta. Bien. Y ahora vamos con el problema del ventilador. Bueno, acá tenemos un ventilador, gente que está en virtual, perdón, no le voy a dar vuelta a la cámara para que lo vean porque es solo un ventilador, tampoco tiene la gran magia. Es un ventilador que, como dice mi amigo acá, está zarpado, ¿no? Alto ventilador, amigo. Che, y ¿qué me llama la atención además de que está zarpadísimo el ventilador? Que gira. Que gira para el lado. Sopla. ¿Quién sopla? No, amigo. Es un ventilador, si no quiere no sopla, es un ventilador. Gira para el lado. Tira para el lado de los dos, qué buena observación.
La base, amigo. Bien, ¿qué tiene la base de ese ventilador? Es más grande que el cuerpo del ventilador, me dice el amigo ahí. ¿Sí? ¿Y por qué le habrán puesto una base tan grande a ese ventilador? ¿O por qué un ventilador más chico tiene una base más chica? Físicamente. Por la base de sustentación, ¿no? Bien, por la base de sustentación es una. Lo que buscas es agrandarle la base de sustentación para que tenga más equilibrio el ventilador y no se caiga. ¿Alguna vez vieron que la mayoría de esos ventiladores tienen peso abajo? Sí. ¿Por? Para que no se quiera ir para adelante, está bien, porque la parte de arriba también tiene peso también, pero necesito una definición un poquito más física. Amigo. Por la vibración que genera el motor seguramente también. El cambio de rotación tiene el ventilador. Por el cambio, claro, bueno, porque gira, entonces necesita algo para equilibrarse, está bien, pero necesito una explicación que me una a lo que estuvimos hablando acá. Que aplique la misma fuerza, ¿sí? No, ¿qué es lo que hago yo cuando le agrego peso abajo al ventilador? ¿Qué me modifica, amigo? ¿Eh? ¿La resistencia? La fuerza de contacto. El centro de gravedad, dice el amigo. ¿Y qué pasa cuando yo le agrego masa abajo con el centro de gravedad? El centro de gravedad baja. Mismo ejemplo de recién del desafío. ¿Sí? Si ese ventilador no tendría peso abajo, yo supongo que lo tiene, lo que pasaría es que tendría su centro de gravedad más arriba. Cuanto más alto el centro de gravedad, más inestable el cuerpo. Entonces se le pone un peso abajo, además de por todo lo que dijeron ustedes, que está bien, para bajar ese centro de gravedad y que ese cuerpo se mantenga más estable. Estoy pensando en algún otro ejemplo que haga lo mismo. Pero básicamente a todo lo que le agregás peso abajo es para bajar el centro de gravedad. ¿Sí? Y pregunta práctica. Este en algún momento iba a llegar. Estos son ejemplos. Vieron que esta semana arrancan con las evaluaciones preprácticas. ¿No? ¿Se acuerdan? Eran una condición para promocionar, no una condición para regularizar. Entonces acá tengo ejemplos de lo que pueden ser las preguntas preprácticas. Son de este tipo. ¿Qué es el momento de una fuerza? ¿Es la cantidad de fuerza que tiene un objeto? ¿La fuerza multiplicada por la distancia del punto de giro? ¿El peso de un objeto en reposo? ¿O la velocidad con la que gira un objeto? La B. ¿Todo va por la B? Sí. ¿Nadie se la juega? No. Amiga, ¿vos estabas en contra del turno? No, por la B. Muy bien. Bien, gente, es la B, ¿sí? La fuerza multiplicada por la distancia del punto de giro. ¿Qué efecto tiene una base de sustentación más grande en el equilibrio de una persona? Repito, una base de sustentación más grande en el equilibrio de una persona. Acá, aumenta la estabilidad, ni les importa las soluciones. Bien, muy bien, aumenta la estabilidad, ¿sí? Vieron que la última opción dice, está bien, era correcta, ¿no? Vieron que la última opción dice, solo afecta si la persona está en movimiento. Cuando la persona está en movimiento, ¿la línea de acción de la gravedad está más quieta o va más en movimiento? Está más en movimiento, ¿no? ¿Y alguna vez vieron a alguna persona caminando de frente? Y todos caminamos de la misma manera, más o menos. Y la persona va como todo el tiempo inclinando el cuerpo. ¿Notaron eso? Que las personas cuando caminamos no vamos derechito, sino que vamos todo el tiempo como inclinándonos para un lado y para el otro. Y esa inclinación generalmente es para el lado de la pierna que tengo apoyada. Bueno, lo que voy haciendo todo el tiempo es intentando que mi línea de acción de la gravedad caiga donde tengo apoyado. ¿Sí? Exagerándolo, perdón, gente virtual. ¿Sí? Camino como pato. Y el último es un verdadero falso. Un objeto con un centro de gravedad más alto siempre será más estable que uno con un centro de gravedad más bajo. Cuando cambiamos
Bien, gente, ese es el tipo de preguntas que van a encontrar en un prepráctico. Bien, esperen. Esperen, antes que se vaya. Bien, gente, preguntas sobre esto, dudas, de cualquier parte del teórico que les haya quedado. Creo que sí. Nada. El prepráctico son 5 preguntas. Puede ser que te toque todas preguntas, multiple choice o verdadero o falso. Te pueden tocar todas multiple choice, todas verdadero o falso. No me acuerdo cuánto tiempo damos, pero creo que 15 minutos, son de este estilo, o sea que son contestar y comentar. Sí. Esas evaluaciones del práctico se hacen generalmente antes de iniciar el práctico. Puede ser que... O sea, es en la clase práctica antes de que empecemos. Sí, antes de que empiecen los prácticos. Puede ser que en algún práctico lo hagan al final, porque no sé, pasó algo, llegaron tarde, no sé qué, bueno, y el profe se los cambia para el final. Pero se resuelve. En el práctico se resuelve de manera presencial, no vale hacerlo en la casa, porque si después tenés el práctico aprobado, pero no estuviste ese día en la clase, significa que no lo hiciste ahí. ¿Sí? Y nada, son 5 preguntas, 3 bien para probar. Eso se hace en el campo virtual de manera presencial en el práctico. ¿Sí? Profe, para Sí. corregir los trabajos prácticos, o sea, ¿qué lapso de tiempo? Acá me preguntan cuánto tarda un profe para corregir su trabajo práctico. Claro. Charlenlo con cada uno con su profe, porque algunos profes lo corrigen enseguida ese domingo, otros lo demoran un poco más, depende de cómo se organice cada uno, ¿sí? Pero charlenlo con su profe de trabajo práctico. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No. Bueno, gente, suerte con los prácticos, estén atentos al programa y al aviso, porque no nos va a quedar otra, va a haber modificaciones. Nada, suerte, que anden bien. Aunque sea habrás hecho la rayita que hiciste la Tomo una tonca a las 6.